Buenos días. Con respecto a nuestro análisis de caso en el cual elegimos el tema de las anemias hemolíticas, en donde nos enfocaremos en la hemoglobina C, la cual es una de las variantes de la hemoglobina y las cuales son anormales y producen un cuadro clínico en el paciente. Para comenzar, debemos de saber de que las variantes de hemoglobina son causadas por una sustitución de aminoácidos en cualquier cadena globina, de lo cual recordamos de que la molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades proteicas denominadas globinas y además de 4 hemos. La naturaleza de las cadenas globínicas determina los diferentes tipos de hemoglobina. Dentro de esas se han caracterizado más de 1600 variantes de la hemoglobina, pero solo algunas son comunes como HbS, HbC, HbE, HbD, PUJAP. Con respecto a las hemoglobinopatías, estas constituyen las enfermedades llamadas monogénicas más frecuentes y además tienen un importante problema de salud pública en diversas áreas del mundo. Y bueno, ya que estamos hablando de una enfermedad que está a nivel mundial, también deberíamos de mencionar de que en Costa Rica y el continente americano está influenciado por flujos migratorios que provocan en ocasiones una modificación genética, y por esta causa Costa Rica no es la excepción. Este factor influye en la aparición de nuevas variables de hemoglobina y el aumento de las ya existentes en la población dentro de las variantes de hemoglobina. Existe de que un 97% corresponde a la variante de HbS, caso contrario representa la hemoglicina C, ya que es un porcentaje mucho menor 2. Como mencionamos anteriormente, debido al flujo de migración ocurrido en las últimas décadas, las hemoglobinopatías han dejado de ser endémicas en determinadas zonas como África, especialmente en el oeste de donde surge, teniendo prevalencia en algunas zonas de hasta un 50%, como lo podemos mencionar en la Costa de Marfil. Por lo cual, este tipo de enfermedad ocurre con mayor frecuencia en personas de raza negra y además si las personas tienen algún familiar directo que la ha tenido. De acuerdo a lo que sucede con la hemoglobina y el proceso de la anemia hemolítica, explicándolo desde el punto de vista bioquímico, entra en el juego de papel de la glucosa 6 fosfato de hidrogenasa, la cual es una de las enzimas críticas ya que intervienen en el funcionamiento y además en la supervivencia de los glóbulos rojos. Debemos de analizar la función de esta enzima en el eritrocito, ya que esta se vincula directamente en los procesos relacionados con el estrés oxidativo y además en los individuos que son portadores de formas enzimáticas con actividad disminuida. Estos pacientes portadores, los cuales presentan esta deficiencia enzimática, son susceptibles a la acción de los agentes oxidantes, lo que conlleva a que la mayoría de los casos presenten una anemia hemolítica de intensidad variable desencadenada. Además de esto, recordando el papel de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, interviene en la primera reacción de la ruta de las pentosas. Esta es catalizada por la conversión de glucosa 6-fosfato, proveniente de la glucólisis anaerobia en 6-fosfogluconato y obteniendo NADPH. Esto a partir de la nicotinamida adenina dinucleotido-fosfato. Comprendiendo estos puntos, llegamos a la explicación del por qué sucede el proceso de hemólisis y qué es el producto de eficiencia de G6PD, la cual produce un fallo en el metabolismo de la GSH. Y el resultado de esto es la mencionada anteriormente hemólisis. Entonces, la hemoglobina C va a ser un tipo anormal de hemoglobina, la cual es la proteína contenida en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno y es una enfermedad ocasionada por un problema con un gen llamado beta-globina. En una de las enfermedades genéticas de herencia autosómica recesiva que afectan a las cadenas de globina. Entonces, la HbC va a estar caracterizada por la sustitución del ácido glutámico de la posición 6 de la cadena beta-policina. La hemoglobina anómala tiene una alteración de la carga eléctrica superficial, por lo que disminuye su solubilidad, teniendo
Bueno, tendiendo a cristalizarse y precipita en el interior de los glóbulos rojos. De acuerdo a esto, es una enfermedad genética. Aunque la HBC tiende a cristalizar en condiciones de hipoxia, no produce crisis vasoclusivas como las de la HBS. La morfología eritrocitaria se va a caracterizar por la aparición de dianocitos. La hemoglobina C presenta dos estados: el estado heterocigoto, el cual no presenta clínica y es cuando solo uno de los genes beta globina está mutado; el estado de homocigosis, cuando dos genes beta globina están afectados. En este caso se pueden observar una anemia hemolítica moderada y una esperanza de vida normal, con características de menor gravedad que la drepanocitosis. Además, presenta una discreta esplenomegalia, pudiendo aparecer retinopatía y además dolores óseos. En este caso, y desde el fundamento bioquímico, se presenta un cambio de aminoácido, el cual reduce la plasticidad del hematíe y esto va a producir que condicione la solubilidad de la HBC, pudiendo generar estructuras cristalinas en el interior del hematíe debido a que se da la deshidratación. Ahora bien, ya que explicamos procesos bioquímicos, cómo se da la síntesis, cómo se da la enfermedad y cómo se da la anemia hemolítica, vamos a hablar un poco sobre las características estructurales. Además de esto, pruebas de identificación como la HPLC. Se pueden describir características estructurales como la presencia de dianocitos, alcanzando incluso hasta el 30% en el estado HBCC. Además también presenta una discreta microcitosis, la cual se acentúa en el estado homocigoto. Dentro de las pruebas se representan características estructurales de la HBC y esto hace que pueda ser detectada mediante electroforesis. Sin embargo, cuando se realiza la electroforesis alcalina, la HBC presenta la misma movilidad que la HBE, la HbA2 y HBO-ARAP, no pudiéndose diferenciar entre ellas, mientras que en la electroforesis ácida se pueden diferenciar bien de la HBE y HbA2 y de la HBO-ARAP. La HBC, cuando se coloca en un cromatograma, presenta un tiempo de retención más alargado y en este caso podemos integrar como pruebas químicas nos pueden diferenciar con esta hemoglobina. Entonces existen dos, el HPLC y la EC. Estos dos métodos permiten la separación correcta de la HBC del resto de hemoglobinas más comunes, pudiendo además ser cuantificadas. De acuerdo a la transmisión y el grado en que un hijo podría tener esta enfermedad, se explicaría de la siguiente manera. Si dos personas que son portadoras, cada uno de un único gen mutado, individuos HbAc, tienen un 25% de probabilidad de tener un hijo afectado por la enfermedad HbCc en cada embarazo, el 50% de probabilidad de tener un hijo que sea portador sano, es decir, que no desarrolle clínicamente la enfermedad, y por otra parte un 25% de probabilidad de tener un hijo sano, es decir, que no tenga una enfermedad ni que sea portador. Bueno, muchas gracias por su atención. Este fue nuestro análisis de caso en donde esperamos haya cumplir principalmente con el fundamento bioquímico. Podemos ver de cómo la enfermedad producida por la hemoglobina C, el cual fue un trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos, lleva un tipo de anemia que ocurre cuando los glóbulos rojos se descomponen antes de lo normal. Además de esto, podemos ver de que existen personas asintomáticas y también existen personas que sí presentan síntomas, de que existen pruebas y exámenes de laboratorio, como el mencionado de electroforesis de hemoglobina,
Y además de esto, de que los tratamientos para este tipo de enfermedad generalmente se desarrollan con suplementos de ácido fólico, los cuales pueden llevar a mejorar los síntomas de la enfermedad y de la anemia.